Bueno, bienvenidos una vez más a la segunda temporada de La Llave de los Secretos. Muchos de ustedes nos acompañaron en tiempo atrás, hace por lo menos año y medio, tal vez no hacíamos La Llave de los Secretos, pero nuevamente retornamos en este espacio de 8:30 a 9:30 de la noche los martes. Entonces esperamos pues que nos acompañen mucho. De igual manera, vamos a estar muy atentos de las redes sociales. Hemos creado una fanpage sobre La Llave de los Secretos en Facebook, para que por favor la busquen, La Llave de los Secretos, se agreguen allí, pueden escribirnos, hablarnos, hacernos sus comentarios, hacer sus preguntas. De igual manera vamos a enviarles muchos saludos a ustedes también para que por favor se agreguen aquí a esa fanpage para estar bien conectados con ustedes. De igual manera los vamos a invitar también para que se agreguen al grupo que tenemos en Facebook, Martes Paranormal. Entonces a partir de hoy pueden agregarse allí y entonces para que podamos interactuar, podamos participar de muchas cosas. Recuerden que la línea está abierta para ustedes también, 234-8198, y vamos a tener un tema muy especial. Ahorita les vamos a contar quién nos va a acompañar en este programa de esta noche, que seguro va a resolver muchas dudas de ustedes. Saludos a todos ustedes los que nos acompañan en La Llave de los Secretos. Bienvenidos, bien llegados todos, con un abrazo enorme, feliz de estar los martes en horas de la noche. Entonces, muy bien. Vamos a dejarlos con una pequeña reflexioncita, al menos para que vamos rompiendo los hielos y las cosas, y esperamos que sea y nos sirva de mucha motivación. Entonces, vamos a mirar esta reflexión que hemos preparado para ustedes. Pueden tener entusiasmo en toda su vida. No importa lo larga que sea, el entusiasmo nunca nos debe abandonar. Sé que lo que les he dicho constituye algo un poco extraño porque me pueden decir, ¿qué pasa con todos los problemas que hay en el mundo? ¿Qué pasa con las enfermedades? ¿Qué pasa con la frustración, el dolor, la pena, la dificultad? No permitan que les digan que pueden evitarles estas cosas. Son parte de la vida humana. Pero cuando alguien les mencione que pueden sobrellevarlas, eso es ya un postulado diferente. Nos referimos a que pueden tener un entusiasmo profundo que estará con ustedes toda su vida y no les permitirá caer o derrotarse. Una vez conocí a un hombre en una junta donde yo hablaba, y me contó lo mal que estaba su vida, el fracaso tan grande que había sido, y cómo su entusiasmo había desaparecido. Comentó que leyó uno de mis pequeños sermones, en el cual decía que hay que rezar en grande, creer en grande, y todo eso. Que sabía que era un hombre pequeño. Creo que leyó el concepto del águila. Él quería ser un águila. Pero, dijo, he mejorado con lo que dice en su sermón. He adoptado el gran plan 11. Me lo mostró y lo copié. Esto es lo que hace todos los días. Rezar en grande. Pensar en grande. Creer en grande. Actuar en grande. Soñar en grande. Trabajar en grande. Dar en grande. Perdonar en grande. Amar en grande. Ser en grande, reír en grande. ¿Y no es fantástico? Así que al salir en la mañana, recuerden esas 11 cosas. Rezar en grande, pensar en grande, creer en grande, actuar en grande, soñar en grande, trabajar en grande, dar en grande, perdonar en grande, amar en grande, ser en grande, y reír en grande, y encontrarán que la mente se les ha llenado con cosas buenas para poder ser jóvenes y fuertes como un águila. Tendrán entusiasmo durante toda su vida. Bueno, es una bella reflexión de esas que considera uno que le mueve la vida, y en fin, de igual manera es muy propicia para el tema que vamos a tener esta noche. Entonces, las personas que también deseen interactuar con nosotros a través del WhatsApp, lo pueden hacer a través del número 311-347-3551, de igual manera para que participen. El tema del día es, ¿sabe usted
¿qué es una sanación espiritual? Bueno, ese es el tema que vamos a tener esta noche en la llave de los secretos. Vuelvo y repito, tenemos un invitado muy especial que después de comerciales vamos a tener la oportunidad de conocerlo. En contados minutos, ya regresamos. Y después de estos comerciales regresamos nuevamente a la llave de los secretos. Bueno, vamos a enviar unos saludos muy especial a personas que ya se encuentran conectadas con nosotros. Un saludo muy especial a mi querido amigo Fercho en Olímpica Estéreo. Un saludo muy grande, hombre. No pudo venir, yo quería estar acá, pero de esas cosas. Un saludo muy especial también a mi querido amigo Fran García, a Yurani Cardona, a Luis Cardona, a mi querido amigo Jorge Humberto Ramírez, que ya está conectado también. Y obviamente a todos los integrantes de Martes Paranormal. Bueno, recuerde que tenemos un tema muy especial para hoy. ¿Cree usted en la sanación espiritual? Para ello hemos traído un invitado muy especial, es el sacerdote Juan David Zapata. Padre, bienvenido a la llave de los secretos. Muchas gracias, David, por la invitación que nos haces a este espacio tan especial, compartir con todos ustedes, amigos y hermanos televidentes que nos siguen a través de este canal, sobre un tema tan especial como es la sanación espiritual y cómo a través de la historia de la iglesia, de la formación en la fe que todos hemos recibido en nuestros hogares, en nuestras diferentes comunidades o congregaciones, hace parte fundamental de lo que queremos transmitir y que queremos que el Señor Jesús nos transmita a cada uno de nosotros. Perfecto. Bueno, Padre, de pronto para el tema que vamos a tener en esta noche, que vamos a hablar de la sanación espiritual, yo considero que la sanación espiritual abarca muchos temas y abarca muchos aspectos. No solo la condición de ser ese espíritu religioso, sí, pero también abarca otros aspectos, como tiene que ver la moral del hombre, las saludes de su ser, en fin, una cantidad de aspectos que trata allí y que obviamente usted tiene un gran conocimiento sobre eso. Sí, muchas gracias. Nosotros a través de la tradición, una tradición nuestra que es una tradición oral, una tradición escrita, hemos recibido diferentes regalos, dones, llamémoslo también milagros de sanación. Recordemos nomás ese primer milagro de sanación que era nuestra madre. Para muchos de nosotros, cuando teníamos alguna afección, alguna enfermedad, algún quebranto de salud, las palabras mágicas de la mamá, la cercanía, un abrazo, una bebida, frotarnos el pecho, acariciarnos, ya era un tema de sanación muy cercano para cada uno de nosotros. Así es, sí, señor. Entonces hace que nosotros desde esas primicias, de esos primeros pinitos, entendamos que a través del amor, y un amor que nos comunica Jesús a través del Evangelio de su palabra, hace que también encontremos ese espacio de sanación. Muy bien. Bueno, recuerden que están invitados a participar del tema de esta noche a través de la línea 234-8198, a través del WhatsApp 311-347-3551, a través de la fanpage La Llave de los Secretos o a través de Martes Paranormal. Para sus preguntas, sus consultas, tiene un experto, tiene un sacerdote que a veces necesitamos como ese regocijo espiritual, a veces necesitamos ese consejero, a veces necesitamos quien nos hable. Bueno, hoy tenemos un ser pues de estos que realmente a veces es escaso interactuar con ellos, a veces por sus ocupaciones y todo lo demás. Pero bueno, antes de continuar con el tema, bueno, Padre, cuéntenos un poquitico de su vida, cuéntenos un poquitico de usted, realmente quién es el Padre Juan David Zapata. Bien, un servidor. Un servidor más para todas las personas que a través de este programa maravilloso me empiezan a conocer. Yo soy sacerdote católico, pero soy de la rama anglicana. Soy sacerdote anglicano con mucho cariño por la voluntad de Dios. Correcto. ¿Sí? Trabajo con la comunidad de Nuestra Señora de los Pobres en el barrio San Javier, directamente en la unidad residencial que es Mirador de San Javier y Altos de San Juan. Bueno, ahí tenemos nuestra comunidad, nuestro templo parroquial, donde todos los domingos hacemos la celebración de la Eucaristía y acompañamos pastoral y espiritualmente a todas las personas que nos conocen. Muy bien, qué rico de pronto explicarle de pronto a nuestros televidentes de pronto qué es un sacerdote anglicano, católico anglicano, ¿cierto? Que quedemos claros con eso, católico anglicano. ¿Qué diferencia hay entre el católico romano, católico ortodoxo y católico anglicano? Porque hay tres ramas aquí muy interesantes. Claro que sí. Bueno, ya tocas un punto muy interesante, y es que la iglesia en sus principios era una,
pero hay diferencias de pensamientos. Total, sí. Reconozcamos que también hay diferencias de poder, de opiniones, en las cuales empiezan a haber unas rupturas y dentro de las cuales nace el anglicanismo como tal. El sacerdote anglicano se diferencia del sacerdote romano porque el sacerdote romano vive un celibato en soledad, dedicado a su vida pastoral, ¿sí? Tiene un matrimonio espiritual con la iglesia y con el mismo Cristo al cual se consagra. Nosotros los anglicanos también tenemos ese matrimonio espiritual con el Señor Jesús en nuestra ordenación, pero también recibimos la gracia de poder continuar una iglesia que es la iglesia doméstica, nuestra iglesia que es la familia, y muchos de nosotros tenemos familia, somos casados o elegimos ser célibes en nuestra comunidad. Ajá, muy bien. De hecho, incluso pues el Papa Francisco ya ha hecho unos pequeños avances y ya incluso ha promulgado que de pronto dentro de poco tiempo ya la Iglesia Católica también va a tener sacerdotes que pueden casarse en la Iglesia Católica. Entonces son los avances de la religión como tal, precisamente por algunos desmanes y algunas situaciones que de pronto se han presentado y que obviamente pues han llegado a ciertas situaciones que para la Iglesia también han sido un complique. Entonces también es la manera como de subsanar ciertas situaciones. Sí, mira, es muy interesante. El Papa Pablo VI, Juan Pablo II, hizo unos acercamientos muy interesantes. Hace poco, nuestro superior general que habita en Canterbury, Justin Welby, el 16 de octubre del año pasado, firmó uno de los últimos acuerdos con la Iglesia de Roma. Perfecto. Entonces es muy interesante tenerlo porque la Iglesia es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Nos diferencia detalles humanos. Pienso yo que a veces ese tema del poder es un poco esquivo y que no entendemos a veces que por encima del poder humano está el poder divino, que es el poder que nos regala Jesús. Hubo una encíclica que fue la Anglicanorum Coetibus, que la promulgó el Papa Benedicto XVI, hace referencia a los primeros ordinariatos. En Colombia, en Latinoamérica todavía no han llegado por el tema, digámoslo así, de que la gente todavía tiene un tabú frente al sacerdote, que tiene derecho como cualquier humano, como cualquier otra profesión, a tener familia, a tener sus hijos, gozar de una experiencia de vida familiar. Respetando a mis hermanos sacerdotes, célibes, pues un sacerdote para aconsejar sobre familia, para acercarse a un matrimonio, pues pienso yo que también debe vivirlo y experimentarlo, no solo en su fe, sino la experiencia humana de lo que es vivir en familia como tal. Asimismo, respetamos y caminamos con la ley dada por el Señor a través de su palabra. Por eso para un anglicano, lo que no esté escrito en la Sagrada Escritura no existe. Bueno, muy interesante ese aporte. Aquí vamos a hacer un agrego pequeño. Por ejemplo, Juan David Zapata, sacerdote, ambos estudiamos en la Universidad Pontificia Bolivariana. Él es licenciado en Ciencias Religiosas, yo soy licenciado en Filosofía. Y yo recuerdo cuando estábamos allí que conocíamos uno de los sacerdotes que fue casado, separado, con hijo y pudo llegar a la congregación de la Iglesia Católica como sacerdote. Lo que quiere decir que realmente no es que se manejen ciertas cosas allí, sino que realmente bajo unos parámetros existen unas exigencias que usted puede cumplir y obviamente puede ser sacerdote. Es lo que decíamos. Hoy en día la Iglesia ha tratado de modificar una cantidad de cosas, rompiendo esquemas que realmente desde el pasado fueron muy crueles y que obviamente pues sirvieron para que la Iglesia cometiera algunos tropiezos, de los cuales pues no vamos a juzgar ni mucho menos, porque realmente somos humanos y como humanos nos equivocamos. Pero bueno, ¿qué puedo decir un poquito sobre el anglicanismo? En Historia Universal hablamos mucho, cuando hablamos de Enrique VIII, la división de la Iglesia Católica por la Reforma Protestante, después del Calvinismo, después de Martín Lutero, el luteranismo y todo esto. Bueno, ¿cómo aparece la reforma moderna y nueva del anglicanismo? Bueno, pienso yo, abandonando un poco la tradición histórica, sí, claro, que el anglicanismo surge como una necesidad en la Iglesia. Perfecto. En los primeros inicios, hablemos del siglo IV aproximadamente, ya habían unas primeras leyes donde el sacerdote se le iba a prohibir tener un encuentro íntimo con su pareja, ¿sí? Ya en el siglo XI hubo unos primeros acercamientos, el Papa Calixto II hizo unas primeras amonestaciones y prohibiciones como tal sobre lo que era el celibato.
Luego en el mismo siglo, en el 1200 algo, no recuerdo exactamente, en el Concilio de Letrán, ya el Papa Inocencio II decretó como tal el celibato en el sacerdocio. Pero claro está, la gente conoce esa parte histórica por Enrique VIII, que el tema de que él se quería separar, Ana Bolena se Catalina quería volver a Aragón, casar, sí. exacto. Sí. Pero también yo pienso que ahí nace un reclamo profundo a los inicios de la iglesia. Total. Recuerda, David, que lo que nos dice el Evangelio, Jesús llamó a hombres normales. Así Jesús es. llamó a hombres que algunos eran solteros, porque la palabra no lo especifica, pero también nos llamó a unos que eran casados, porque tienen una misión fundamental, y a llevar el Evangelio a todas las personas, sin importar, pienso yo, su estado marital en Así ese es. momento. Sí, Porque señor. no porque tengamos un matrimonio, tengamos familia, un hijo, yo voy a tener que dejar mi familia del todo para servirle a Dios. Genial. Perfecto. Bueno, padre, ¿qué tal si nos vamos metiendo en materia? Claro que sí. Esperamos nuevamente, quien tenga alguna pregunta puede hacerlo a través del 234-8198 para que llamen, participen, pregunte. Recuerda que tenemos una fanpage, La Llave de los Secretos, a través del WhatsApp 311-347-3551 o a través de Martes Paranormal. O sea, que tiene, mejor dicho, para que llame, escriba, pregunte, cuestione una duda que tenga, o en fin. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tema de sanación espiritual. Bueno, padre, usted trabaja en el ámbito del anglicanismo. El anglicanismo, desde lo que conozco, es una iglesia muy fuerte y muy fortalecida en el ámbito de los exorcismos. ¿Eso es verdad? Sí. Gracias a que las personas tienen una necesidad espiritual, claro está, no siempre un exorcismo o un tema de sanación tiene que ir directamente asociado con lo que algunos hermanos sacerdotes no aceptan o no reconocen, y es la presencia del mal en el mundo de hoy. Bueno, toda la historia ha estado permeada por situaciones de maldad, pero hoy en día, con un auge muy fuerte, se está retomando dentro de nuestros niños, nuestros jóvenes y más aún los adultos contemporáneos, ese tema de la maldad, y por qué invocar al enemigo, como lo llamamos en muchas cosas, o aquel ángel caído que nos habla en el Antiguo Testamento, y por qué la gente le atribuye ciertos beneficios y se aleja de Dios, se aleja de la verdad, se aleja de la Eucaristía, se aleja de la palabra o del culto al cual se congregue. bueno, a mí me ha llamado la atención en muchos casos, ¿por qué a veces la Iglesia Católica Romana es tan ajena pero el anglicanismo no? O sea, siempre es verdad que hay sacerdotes católicos con unas facultades, de hecho incluso en la Metropolitana, en la Iglesia de San Benito, yo sé que existen unos sacerdotes muy buenos en este aspecto, pero sí sé que la Iglesia Católica ha sido muy necia referente a cuando una persona va con un tema de un problema espiritual de esta índole, por cuestión de brujería, hechizo, como queramos llamarlo, pero el anglicanismo es muy bueno para escuchar, y precisamente no solo escuchar, atender este tipo de casos, porque se puede presentar de pronto esa dualidad entre el uno sí y el otro no. Bueno, respetando, como digo nuevamente, total, claro. a todos mis hermanos sacerdotes, pienso yo que a veces es un estado de administración del tiempo. Ah, ok. ¿Sí? La persona que llega a nosotros llega con una necesidad espiritual fuerte, por algo nos busca, Sí, por señor. eso va al templo, por eso en la calle nos reconoce o nos llama, nos pide un favor, nos escribe a través de la página de la iglesia o los correos personales, pidiendo una cita, o que los escuchen, que los atiendan. Y eso es lo que hacemos los anglicanos. Los anglicanos buscamos una iglesia muy humana, una iglesia más cercana, que la gente entienda que el sacerdote, por ser casado o no casado, pero siendo anglicano, también tiene esa facultad dada por Dios y por el estudio que hemos recibido a través de los años, ¿cierto?, de entender y saber aconsejar a aquellos que necesitan. Por eso el Señor es muy claro en el Evangelio: reciban, acojan a aquellos que me buscan, que me necesitan, el que esté cansado y agobiado. Bueno, ¿cierto? de hecho incluso retomo unas palabras que tuvo el Papa Francisco hace unos 2 años aproximadamente, donde él reconocía incluso que no solo sacerdotes, sino que también existían personas con ciertas facultades y que él era uno de los cuales iba a avalar precisamente
estas personas que tienen ese tipo de facultades. Pues, o sea, por sin darnos uno propaganda ni mucho menos, yo por ejemplo en mi caso soy exorcista pues y me ha tocado unas cosas muy tremendas y alabado sea Dios, yo sé que primero es Dios quien está con uno porque uno solo no es capaz, ¿sí? O sea, uno es el instrumento, uno es el canal, pero de resto es la misericordia del Todopoderoso sin duda alguna. Sí, sin duda alguna, David. He estado presente, por eso reconozco ese don gratuito que Dios ha regalado y ha depositado en ti, y por eso nos hemos encontrado en este camino Sí, de la sanación y de darle a conocer a nuestras personas, a nuestros amigos cercanos, que hay un Dios que está con ellos, no un Dios del solo de los altares, un Dios por allá prohibido, segregado solamente para una parte de la humanidad, sino un Dios amor, como lo dice la primera carta de San Juan, ¿cierto? Un Dios para todos, un Dios al estilo de la humanidad, pero que necesita que nosotros nos acerquemos como tal, porque infortunadamente por muchas situaciones la gente sigue al hombre y no a Jesús, se van apartando también del camino camino de Dios. Por eso el anglicanismo como tal ha querido rescatar esa parte más humana. Por eso en mi comunidad, por ejemplo, las personas saben que soy un sacerdote religioso anglicano, que tengo mi familia, pero que no por ende voy a dejar de ser humano en mi forma de actuar y proceder, pero que en el altar como tal respeto mi presencia, porque no me invoco a mí, sino que invoco a un Jesús ahí. Excelente, muy bien. Bueno, ya seguidita vamos a continuar con este tema que yo sé que está muy interesante y a muchos pues seguro les va a encantar. Vamos a otros corticos comerciales y ya regresamos nuevamente esta noche en La Llave de los Secretos. Bueno, estamos en La Llave de los Secretos hablando de un tema muy especial. Estamos hablando sobre lo que es la sanación espiritual. Estamos hablando con el Padre acerca sobre el tema de los exorcismos, lo que era realmente una persona, digámoslo así, contaminada tal vez energéticamente por un sinnúmero de situaciones que se puede presentar, de los cuales la Iglesia, sobre todo la anglicana, no es ajena a este tipo de situaciones. Entonces, estamos nuevamente esta noche con el Padre Juan David Zapata. Entonces, bueno, Padre, desde ese ámbito religioso, desde esa sanación espiritual, también existe una sanación corporal. Incluso hablemos desde los milagros. Personas que han tenido esa posibilidad de tener una enfermedad terminal, tal vez, he conocido muchos casos, que han tenido un cáncer, que han tenido diabetes, que han tenido una enfermedad que realmente los tiene casi que al borde de la muerte, digámoslo así, y que han tenido la posibilidad de sanarse. Desde el ámbito espiritual, ¿qué podemos decir al respecto? Bien, te quiero contar una anécdota. Excelente. Recién ordenado diácono, mi superior, al quien mando un saludo muy especial, a Monseñor Diego Vergara Garzón, arzobispo anglicano para Colombia, y a mis hermanos sacerdotes que en este momento me escriben y que están desde Neiva viéndonos, el padre Ramiro Babón, el seminarista Robinson, mis hermanos sacerdotes acá también en la ciudad de Medellín y demás amigos. No somos ajenos a esa voluntad de Dios. Divina, ok. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Mi obispo, cuando me ordena diácono, nos deciden acompañar a una comunidad que había en Río Negro iniciando. Entonces me acerco yo con uno de los sacerdotes de la comunidad y una persona nos pide que le impongamos las manos, simplemente. Invoco inmediatamente el texto de la carta de Santiago, que dice: si alguno de los hermanos está enfermo, tiene una situación de enfermedad, acudan al sacerdote, acudan a los ministros de la iglesia para que ellos lo sanen en el nombre del Señor. Y eso fue lo que hicimos, imponer las manos, y empezó la gente a desmayarse o a sentir algunas manifestaciones especiales. Y yo, pero ¿por qué esta gracia? ¿Por qué Dios me llama? ¿Por qué Dios hace? Si yo me sentía indigno incluso de imponerle a un hermano las manos, ¿cierto? Pero no comprendí en ese momento. Luego pasó algo muy casual,
Y una persona de Río Negro me llama y me dice, no padre, es que necesitamos que vaya al hospital Pablo Tobón Uribe, porque tenemos un hermanito que tiene un cáncer y creemos que usted es la persona que lo puede ayudar a sanarse. Lo primero que pensé es, yo no soy un curandero, yo no soy un chamán, Un culebrero de esos un que dicen por culebrero, ahí. ¿cierto? Sí, De esos claro. que nos presenta la parte social, sino un elegido de Dios, un bendecido de Dios, y en ese nombre iba a ser la oración, porque es el tema fundamental para Sí, mí en la total, sanación. Claro que sí. Voy al hospital, entro bajo todas las condiciones médicas que me piden entrar, llevo el aceite con el que ungimos, el santo crisma, el óleo, santo crisma, hacemos la unción y a los 15 días exactamente me llama el señor Bernardo, al cual le habíamos hecho la sanación, y me dice, padre, gracias a usted. Yo, gracias a mí no, Sí, gracias a Dios. Exactamente. ¿Sí? Porque lo cuento, porque a veces la gente lo veía uno en la calle y lo tocaban a uno y se echaban la bendición pensando que no era un santo, una Claro, imagen caminante, claro, y se convertía en algo como para uno incómodo, Ujú. porque como dices tú, somos simplemente un instrumento. ¿Qué nos diferencia a ti y a mí? Nada, somos hijos de Dios, bautizados en la fe de la iglesia, que caminamos y queremos proclamarle a todos nuestros hermanos que se deben acercar a un Señor, a un Dios, que para nuestros hermanos o para nuestros padres antiguos, que nos muestra el Antiguo Testamento, valga esa redundancia, lo invocaban al Dios desconocido para en su nombre sanar. El tema de Abraham, en su caso con Abimelech, cuando impuso esas manos, y una sanación. Todas las escenas que nos muestra el Evangelio a través de Jesús cuando se acercaba a hacer sanación, a resucitar a los muertos, que es algo que para nosotros humanamente es todavía incomprensible, pero cómo nosotros no entenderlo si es el Dios que se hace presente Sí, en medio total, de nosotros. Total. Por ejemplo, en mi consultorio muchas veces van personas, una de mis habilidades es el oráculo de los ángeles, y a veces precisamente cuando estas personas van y consultan, que de pronto tienen algunos cuestionamientos para su vida, por ejemplo, a veces el reclamo es, espiritualmente estás muy alejado. De una u otra manera te están diciendo tu falta de fe, carente, y a veces es uno de nuestros problemas es que peleamos con nuestra pareja, peleamos con alguien y peleamos con Dios. O hubo un rompimiento con la pareja, una separación y peleamos con Dios. O a la persona, al señor, a la señora le matan un hijo, Dios ya no existe. ¿Por qué permitió que me pasó esto? Y no comprendemos realmente que son circunstancias en la vida que nos están mostrando algo, que nos están enseñando algo, por duro, por cruel que sea, pero siempre hay un aprendizaje. Yo pienso, pues, Padre, que es como sentir también a veces ese universo o ese Padre Creador como también nos reclama a nosotros ciertas cosas, máxime cuando nos encontramos tan alejados, tan abandonados de la fe. Inicio mi aporte diciendo algo que escuché de un predicador católico, que es, aunque tú no creas en Dios, Dios sigue creyendo en ti. Así es, ¿Sí? la fe, definitivamente. El Hebreos, el libro de los Hebreos nos habla de que nos debemos acercar a aquel que inicia y consume la fe. E infortunadamente la gente sufre de excusitis aguda con Dios. Sí, definitivamente. Y nos quejamos de todo contra Dios. La palabra de moda, es que yo no creo en ese sacerdote que es más pecador que yo. Exacto. El escudo más grande que hay ahí. Pero por la gracia de Dios hemos sido elegidos Así es. para presidir y acompañar espiritualmente a nuestros hermanos. Por ejemplo, en el tema del sacramento de la reconciliación, Así. las personas se acercan a que nosotros le demos una orientación espiritual, no a regañar, porque es que antes alejamos la persona de Dios, sino a decirle a través de la orientación que nos da la Sagrada Escritura, cómo podemos decirle a la persona, vuelve a Dios. Así es. Yo recuerdo en este momento, se me viene a la mente el pasaje con la mujer adúltera, la famosa Magdalena, ¿sí? A la cual le echan la culpa de muchas situaciones en la iglesia. Jesús no la condenó. Jesús lo único que hizo fue una pregunta humana. El que esté libre de pecado, pues acúsela, tire la piedra.
pero como sabe que nuestra humanidad es frágil, es débil, nos da una lección de vida. Todos somos frágiles y pecadores. Por eso a veces el señalamiento, ese juicio de conciencia, ese acto moral, ese costumbrismo, ese moralismo mal entendido o mal llevado, hace que la gente se aleje de Dios como tal. Incluso, y me excusan, se alejen de la misma comunión. Y nos vamos olvidando de que somos templos vivos de Dios. Entonces empiezan a actuar otras energías, otras situaciones que hacen que la persona crea más en aquello oscuro, aquella antiluz, y no acercarse a esa luz verdadera que es Jesucristo. Así es. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que respeto y practico, creo, es en la confesión. Para mí la confesión, yo creería que es la manera, a ver, si la gente entendiera el sentido, vamos a ponerle el sentido, a ver, el tema de la confesión es descargar una cantidad de cosas que posiblemente me guardo. Vamos a hablar desde el tema de biocinética, por ejemplo, desde ese tema de biodescodificación y todo lo demás. ¿Cuántas cosas guardo, cuántas cosas dejo encerradas en mí que pueden contaminarme, volverme nada, acabar con mi vida, descomponerme, empiezo a estresarme, a deprimirme, a enfermarme físicamente? Pero cuando se hace la confesión, yo pensaría que es como ese acto, en cierto modo, entre comillas, de humillación. Yo diría que no es decir, es que es por contarle a un sacerdote cualquier cosa, no, es ese acto que yo hago conmigo mismo. Esa persona simplemente está escuchando lo que yo estoy descargando realmente. Pues con ellos, ¿cuántas personas no se confesará realmente? O con ustedes, ¿cuántas personas no se confiesa realmente? Que usted no se va a poner a hacer cuenta de, me dijo aquello, no. Es simple y llanamente la manera de cómo te escucha de esas cosas que tú descargas y que posiblemente te ponen una especie de penitencia para cumplir, que realmente pues una penitencia no sale siendo pues algo del otro mundo, ¿cierto? Por ejemplo, padre, ¿cuál es la penitencia más fuerte que usted haya puesto, por ejemplo? La misma que pone el Señor en el Evangelio: vete y no peques más. Imagínese, qué tan sencillo. Qué dificultad Simple. para uno tan humano. ¿Por qué? Porque es que la tradición de la iglesia nos ha enseñado a nosotros, David, de que Padre Nuestro, una Ave María, un credo, un rosario, sí, es muy especial acercarnos con esas devociones, con esa forma de orar. Pero entonces, ¿dónde está el reto? Eso es. Sigo con mi vida tal cual. Borrón y cuenta nueva. Señor, gracias, tan fácil. Vea, yo me he encontrado una contradicción. Lo he escuchado porque usted sabe que yo soy persona de misa, persona de Eucaristía, persona de comunión, ¿sí? Pero también he escuchado a los sacerdotes que, entre comillas, con mucho respeto, pues no estamos atacando a nadie, sino que a veces posiblemente pueden confundir a alguien. Porque en una homilía tú puedes escuchar que uno diga, el que peca y reza empata, y otro puede decir lo contrario. Bueno, ¿qué pasa ahí con ese? ¿Usted qué opina desde su punto de vista? Bueno, en la jerga eclesiástica se dice pulpitear. Imagínese. A veces hay gente que uno observa y dice, esta persona tiene esta situación, pero entonces ¿dónde está el sigilo sacramental? El silencio de confesión, mi ética de confesor, de sacerdote. Si una persona tiene una situación por la cual quiso ser sanado y acudió a mí a confiar en ese don que me dio Dios de sanar a través de la confesión, porque es uno de los sacramentos de curación. Sí. Así lo dice el catecismo de la Iglesia Romana, que coincide también con unos apartados del catecismo de la Iglesia anglicana, ¿cierto? En los 39 artículos de la religión, que es algo que podríamos charlar más adelante. Ese tema de la que gente se acerca a regocijarse, y es algo que tenemos muy claro nosotros. ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Por qué te alejaste de Dios? ¿Por qué buscaste otras fuerzas, otras energías que te llenaran ese vacío que Dios, tú crees, no era capaz de llenar? Entonces empieza una debilidad, y como le damos cabida al otro, al enemigo, entonces cuando llegan a nuestra comunidad, a nuestra parroquia, a la Eucaristía de Sanación, ven algo diferente. Y ven porque a través de una unción sin afán, escuchando a cada persona, podemos transmitirle a un Jesús vivo, a un Jesús que transforma, a un Jesús que te exige llenarte de convicción para alcanzar el gozo, que es la gracia
de Dios, estar en esa gracia que realmente. Por eso el tema de la penitencia es esa. ¿Cuál es el desafío? Vayan al mundo y traten de que esa gente también vuelva a Dios, no que se siga alejando, apartándose. Por eso en nuestras homilías o nuestras catequesis nosotros no podemos estar atacando a la gente, sino antes diciéndole, acérquense a Dios, compartan. Por ejemplo, este tiempo tan especial de la Cuaresma, Ajá. ¿cuántas Cuaresmas hemos vivido? Y seguimos en la misma situación. Sí, total. Por eso este tema de la sanación, de encontrarme con ese Jesús, me evoca nuevamente al Evangelio, cuando se acerca ese ciego de nacimiento y el Señor simplemente le dice, ve donde el sacerdote del templo. Bíblico. No alcanzó a llegar donde el sacerdote cuando ya había recibido la sanación y se devuelve inmediatamente donde Jesús a darle las gracias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros no entendemos a veces esas palabras de autoridad del propio Jesús? Porque no son palabras nuestras, Claro. son palabras dadas por el mismo Señor. A mí me llama la atención un tema que con mucho respeto he criticado, que con mucho respeto no logro comprender, y es el problema que hay en las divisiones de la iglesia. Sea testigo de Jehová, sea pentecostal, sea católico, y de esa manera, sabiendo que oramos al mismo Dios, y cómo nos señalamos los unos y los otros, cómo nos atacamos los unos y los otros. Esas son las cosas que yo en la vida no he podido entender. De pronto, ¿usted qué opina, padre, al respecto? ¿O cómo ha visto usted de pronto esa posición? Bueno, por mi formación, por nuestra formación, Sí. nos enseñaban a mirar a nuestros hermanos no católicos de una forma incluso a veces Desplicente. despectiva, y ahí pecamos, Ok. ¿cierto? Porque las palabras de Jesús cuando llamó a Pedro es: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero él no dijo es la iglesia fulanita de tal, es la iglesia, sino que, como dice también San Pablo en uno de los textos, unos dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Pablo, Ajá. otros dicen, pero todos somos de uno solo, que es Jesucristo. Para mí no es ninguna dificultad sentarme con un hermano no católico, porque así me refiero yo a ellos, no católico, ¿sí? Sentarme con ellos a compartir la palabra o compartir la experiencia de Dios. Bueno, enseguida continuamos entonces con este tema, bien interesante. Vamos a otro set de comerciales y ya regresamos en la llave de los secretos. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros en la llave de los secretos. De igual manera, agradecerles a aquellas personas que se han agregado a Martes Paranormal, bienvenidos, y que de igual manera también puedan hacer sus aportes. Bueno, estamos hablando, padre, de pronto sobre el tema de la división de las religiones. Sabemos desde que la historia habla de una cantidad de sucesos, yo creo que desde el 1140 que empieza la división de la Iglesia católica, realmente, que esta se produce con el cisma de Oriente, y de igual manera cómo la Iglesia también ha sido protagonista de una serie de mortandades, peleas, guerras, muertes, visto en las cruzadas, por ejemplo, en el cisma de Oriente, como lo decíamos. Después, cuando hablábamos del tema, por ejemplo, digamos, cuando el Islam comienza también su situación en este tema. Pero bueno, ¿cómo podemos nosotros de pronto definir qué es lo que pasa con la Iglesia para que se presenten como este tipo de fenómenos? Bueno, retomo una frase que es: si tu iglesia no te ha fallado, no estás en la mía. Así es. ¿Cierto? Porque infortunadamente las personas siguen al hombre y se les olvida seguir el fundamento de la fe, que es Jesús, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Te decía, para mí no hay ningún problema como sacerdote sentarme a conversar, a compartir con los hermanos no católicos sobre la fe en Dios, respetando sus puntos de vista, pero también dándoles a conocer lo que nosotros entendemos, amamos y aceptamos de la palabra, porque incluso es un tema de poder, un tema humano, el que más nos ha dividido.
porque el único Señor que le servimos es a Jesucristo. Total, Y al eterno Padre, el Creador. No tenemos otro, que hay un camino y aceptamos entender a María como una copartícipe de esa historia, es la nueva Eva de la nueva humanidad y queremos compartir con ella. Pero no por eso podemos decirle a nuestros hermanos, es que lo suyo es falso, como algunos nos dicen, no más por el tema, es que es un sacerdote casado o tiene hijos, es que es falso. Entonces, ¿qué es la falsedad? ¿Seguir a un hombre que tiene un hijo o seguir a un Jesús que nos ama a todos por encima de nuestra condición humana? ¿Cierto? Ahorita hablabas de la misericordia, esa obra que nace del corazón como tal del ser humano, cómo nos va a nosotros encaminar hacia un Jesús diferente, un Jesús amor, un Jesús hombre, un Jesús que nace y que vive con nosotros una historia cotidiana, diaria de la salvación. Así es. Muchas personas en las mañanas o en las noches ni siquiera se acuerdan de Dios, y nuestros hermanos nos lo recuerdan diariamente, al cual debemos alabar y servir. Así es. Por eso es una invitación que les hago: acérquense al Señor. Muy bien. No sigas una institución, no sigas solo la iglesia como tal, sigue a aquel que te ayuda y te anima a continuar tu fe, tu camino de vida, que es ese mismo Jesús. Muy bien. Bueno, Padre, el tiempo se nos va terminando, hoy fue pues un día de apertura, el reinicio de la llave de los secretos. A todos mil gracias por acompañarnos, pero antes de irnos, estamos hablando de lo que son las liberaciones espirituales, las limpiezas espirituales y todo lo demás. Entonces hemos traído dos productos de la casa de productos esotéricos Sansara, uno de ellos que se llama un baño en plantas amargas especial para limpiar toxinas del cuerpo. Obviamente estamos hablando que lo primero es lo espiritual, para la parte corporal, pues estas son productos que son muy buenos precisamente para limpiar esas malas influencias energéticas que en ocasiones se presentan. Y tenemos este otro que se llaman plantas dulces. Plantas amargas es para limpiar, y tenemos uno que se llama plantas dulces, que es para hacer aperturas en el ámbito laboral, en el ámbito afectivo, en el ámbito de salud, para que muchas cosas comiencen a fluir mejor, ¿de acuerdo? De igual manera, las personas que les interese, lo pueden hacer sus pedidos también al 311-347-3551. Repito, pueden hacer su pedido al 311-347-3551. Bueno, Padre, si la gente necesita al Padre Juan David, ¿dónde lo ubica? Bien, a mí me encuentran en la parroquia Nuestra Señora de los Pobres, que está ubicada en el sector Mirador de San Javier, en la calle 43, número 115A 131. Repito, calle 43, número 115A 131. Directamente en mi número celular, que es el 319-528-7761. O pueden ingresar a la página de nuestra iglesia, que es IEPC Sacerdotes Anglicanos. Ahí nos pueden encontrar, conocen un poco más de la historia de nuestra iglesia, toda la legalidad que tiene nuestra iglesia como tal, la historia de cada uno de los sacerdotes, su labor pastoral, porque estamos no solo en Medellín, sino que estamos en alguna de las ciudades del país, que ahí también pueden acercarse y encontrarnos para alguna situación de sanación que quieran ir. Todos los domingos a las 12 del día en la parroquia celebramos la misa de sanación. Un domingo la celebra el Padre Juan David, otro domingo la celebra el señor arzobispo, para que se puedan acercar a él. Muy bien. Bueno, nos dicen que el tiempo se acabó. A todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en La Llave de los Secretos. Hasta una próxima oportunidad. Ojo, martes 8:30 a 9:30 de la noche, acá por el canal CNC. Chao, chao y mil bendiciones para todos.